Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Teorías de Químicas Curiosas, en el cual estaremos resolviendo un ejercicio del tema momento respecto a un punto que pertenece a la asignatura estática. El ejercicio es el problema 3.149 del libro Estática de Beer en su novena edición. Comencemos leyendo el enunciado. Una caña de pescar ave de 6 pies se ancla de manera segura en la arena de una playa. Después de que un pez pica el anzuelo, la fuerza resultante en la línea es de 6 libras. Determina el momento alrededor de A de la fuerza ejercida por la línea en B. El ejercicio nos pide que encontremos el momento generado por la línea de pesca representado con el segmento BC alrededor del punto A. Para hallarlo, recordemos que el momento se define como el producto cruz entre el vector de posición que va desde el punto con respecto al cual se está haciendo un momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. En este caso sería desde A hasta C, con el vector de fuerza que está representado con el segmento BC. Para resolver el ejercicio, primero debemos encontrar estos vectores. Como primer paso, lo que haremos será encontrar las coordenadas de los puntos denotados con las letras A, B, C y D. El punto A se sitúa en el origen, por tanto sus coordenadas serán 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. El punto B se sitúa sobre el plano YZ, por tanto su coordenada sobre el eje X será de 0, mientras que las coordenadas del eje Y y del eje Z son desconocidas. El punto C se sitúa sobre el plano XZ, por tanto su coordenada en Y será de 0, mientras que las coordenadas en X y en Z son desconocidas. Y el punto D tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y la coordenada en Z será igual a la coordenada del punto B en Z, ya que el punto D es la proyección de B sobre el eje Z. A continuación lo que haremos será precisar las coordenadas del punto B, las cuales encontraremos aplicando un poco de trigonometría. Analizando el gráfico, notamos que al unir los puntos A, B y D se forma el siguiente triángulo rectángulo. También nos dicen que entre el segmento AB y AD se forma un ángulo de 45 grados y que el segmento AB, que es la hipotenusa del triángulo, tiene una longitud de 6 pies, ya que corresponde al valor de la longitud de la caña. Planteamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, 6 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, los cuales son iguales ya que el ángulo A y B son de 45 grados. Resolvemos y encontramos que los catetos tienen una longitud de 4.24 pies, el cual será la coordenada del punto B en el eje Y. Reemplazamos el valor en las coordenadas del punto, pero recordemos que el punto B, tanto el punto B como el punto D, están en el cuadrante negativo del eje. Por tanto, sobre el eje Z tendrán sentido negativo, menos 4.24. Seguidamente lo que haremos será determinar la longitud del segmento DC. Esto lo haremos aplicando la ley del seno, planteando el triángulo que se obtiene al unir los puntos B, D y C. Nos dicen que entre el segmento BC y DC se forma un ángulo de 8 grados y que en el punto D se forma un ángulo recto. El ángulo de B lo encontraremos considerando que la suma interna de los ángulos de todo triángulo debe ser 180 grados. Entonces 180 menos el ángulo recto, que son 90 grados, sería 90 menos 8, obtenemos que el ángulo B tiene un valor de 82 grados. Y el segmento BD fue encontrado anteriormente, que son 4.24 pies. Planteamos la ley del seno. Seno de 8 grados sobre el lado opuesto, que son 4.24 pies, es igual a seno de 82 sobre el segmento DC. Despejamos y encontramos que el segmento DC tiene una longitud de 30.17 pies. Ahora lo que haremos será encontrar las coordenadas del punto C. Esto lo haremos valiéndonos del triángulo que se obtiene al unir los puntos D, C y el que se encuentra al interceptar la proyección de C sobre el eje Z
el cual nombraremos punto E. Ahí se forma un ángulo recto. Notamos que la coordenada de C sobre el eje Z es igual a la suma del segmento AD más el segmento DE. Planteamos esto, coordenada C del punto C en Z es igual al segmento AD más el segmento DE. Y aplicando el teorema de los cosenos directores, el cual dice que la proyección de un vector sobre un eje es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo formado con el eje, encontraremos la longitud del segmento DE, ya que tenemos el valor del segmento DC encontrado anteriormente y el ángulo que se forma con el eje Z, que son 30 grados. Entonces sería segmento DC por el coseno de 30 grados, encontramos el valor de DE. Reemplazamos el valor de AD que fue encontrado anteriormente, 4.24, más el valor de DE. Desarrollamos la expresión matemática y encontramos que el punto C tiene una coordenada de 30.36 en Z. Pero notemos que el punto C se encuentra en el cuadrante negativo del eje. Entonces este tendrá sentido negativo, menos 30.37. Para la coordenada de C en X nos valdremos del mismo teorema. Esto lo podemos hacer trazando un eje auxiliar desde el punto D. Aquí se forma un ángulo de 90 grados y encontraremos el ángulo complementario de 30 grados, que son 60. Entonces multiplicamos la longitud de DC por el coseno de 60 y encontramos que el punto C tiene una coordenada en X de 15.08 pies. Reemplazamos los valores en las coordenadas del punto y vemos que el punto C tiene coordenadas 15.08 en X, 0 en Y y menos 30.37 en Z. Ahora lo que haremos será direccionar el vector de fuerza. Para ello primero encontraremos la magnitud del vector. Para esto primero encontraremos las componentes rectangulares de él, restando el punto final menos el punto inicial. El vector va desde B hasta C, entonces restamos los puntos de C menos los puntos de B, coordenada a coordenada. Encontramos que el vector de fuerza BC tiene componentes 15.08 en I, menos 4.24 en J y menos 26.2 en K. Encontramos la magnitud con el cuadrado de la suma de cada de estas componentes al cuadrado y obtenemos así una magnitud de 30.46. Ahora lo que haremos será direccionarlo, multiplicando la magnitud de la fuerza del módulo de 6 libras por el vector unitario de la fuerza, que es cada una de las componentes rectangulares entre su magnitud. Y encontramos que el vector de fuerza tiene 2.97 en I, menos 0.83 en J y menos 5.14 en K. Ahora lo que haremos será encontrar el vector de posición que va desde el punto A hasta el punto C. Restamos el punto final menos el punto inicial, coordenada a coordenada, y encontramos que el vector de posición tiene 15.08 en I, 0 en J y menos 30.37 en K. Finalmente, teniendo ya los vectores de posición y el vector de fuerza, efectuaremos el producto cruz de ambos. Esto lo haremos por el método de los cofactores. Recordemos que el producto cruz no es una operación que sea conmutativa, por tal motivo debemos ubicar bien los vectores. Primero el vector de posición y después el vector de fuerza. Resolvemos el cofactor de I, sería 0 por menos 5.14, todo esto menos 0.83 por menos 30.37, y obtenemos que el valor del momento del eje X con respecto a es de menos 25.4. Resolvemos el cofactor de J. Recordemos que aquí la operación se invierte y primero multiplicamos 2.97 por menos 30.37, todo esto menos 15.08 por menos 5.14. Y así encontramos que el momento del eje Y con respecto a es de menos 12.6.
Y finalmente el cofactor de K sería 15.08 por menos 0.83. Todo esto menos 2.97 por 0. Y de igual modo tiene menos 12.6 en K. Finalmente nuestra respuesta sería la suma de cada uno de los momentos de los ejes con respecto al punto A, la suma vectorial, y tendríamos así que el momento respecto al punto A es de menos 25.4 en I, menos 12.6 en J y menos 12.6 en K, libras, pies. Listo, espero el video haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o sugerencia pueden dejarla en la caja de comentarios. Muchas gracias.